Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el querido Teatro Caras y Caretas. Vamos, por favor, a aplaudir con una ovación que jamás puedo olvidar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. En este momento, un contingente de niñas holandesas lleva en andas a Patricio Barton, mientras personas del Poder Judicial lo nombran doctor honoris causa. Eso está más cercano. Muy bien. Hablaremos hoy acerca de unas curiosidades sobre la vida de Nikolai Gogol, algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov, en el mismo tono, que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la Pringle y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhyn, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado, se agarró un resfrío terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente, literalmente se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción? Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo. ¿Quién es? Fue, le golpeó la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso y extraño además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Creo que fácilmente la gente dice que alguien es haragán. Vio cómo es la gente, ¿no? Bien. Era eso sí Gogol un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo.
En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. El ferrocarril. Mi hijo, sí, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón. ¿Qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, yo decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada, para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. 10 páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada ley? En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También en 1835 trabajó en El Inspector Gubernamental. Creo que es El Inspector, ¿no ha visto? Gubernamental. Oh, todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye de 1949, es una película genial verdaderamente, se llama El Inspector General. Y otros le ponen el inspector del gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es el inspector. Bueno, aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma, ahí vivió muchos años y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, claro. Después escribió sobre todo, el capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de su sacerdote, que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de relevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gogol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar,
se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso más allá. Sí. Siguió sin No vino comer, la sí. muerte a interrumpir su ayuno, sino a hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió: ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses. Es poesía, es pensamiento. Y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo. No, quizás patológico. Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso. Y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno le está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque si yo fuera mujer y buscara y me sintiera discriminada, como con toda justicia lo sienten todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que a cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finísela. Terminen con eso. No. Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Bueno. Hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves, cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer, es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos, y él, como hemos dicho aquí muchas veces, desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que no estoy hablando de semiótica, no había eso, no conoció él esos pensamientos. Entonces se limita a contar los argumentos, ¿no? Y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes, ¿no? De aquí hemos sacado esto de Gogol, y después lanza juicios tales como Gogol, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa, etcétera. Bueno, pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov, que él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños, porque él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo, el siglo anterior, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces cumpleaños un día, pero en todo el resto del mundo era otro día. Y se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños.
Yo he compartido esa tribulación porque yo nací un día y me anotaron otro. Y nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me pone la misma angustia de Nabokov. Una angustia de porquería que no sirve para nada. Celébrelo cuando cambia los calzoncillos, festeja el cumpleaños. Sí, así es. Bueno, y también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venéreo, ¿no? Claro. Pobre. Eso sí es falta de respeto. Sí, ahí está. Eso es falta de respeto. Vamos a escuchar una canción de Tchaikovsky. Una canción triste. Después de todo, todas las canciones son tristes. Pero no encontramos la versión que buscábamos. Y entonces vamos a escuchar un tema folclórico. Ah, bueno, está bien. Pero ¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo. Claro, pero no del folclore. ¿Qué le parece un gato escrito por Tchaikovsky? Tchaikovsky, gato. Aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido Chango Farías Gómez. Adelante.